Queridos hermanos, queridos amigos, muy buenos días. Meditamos hoy en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos del 17 al 26, donde dice la palabra del Señor. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Hasta ahí la palabra del Señor. Puesto que la gente le había preguntado a Pedro: ¿qué haremos? Pedro tuvo una magnífica oportunidad para guiarlos al arrepentimiento y a la fe en Jesús. Admite que sus oyentes, a quienes ha tratado de hermanos, cometieron un crimen, pero lo hicieron por ignorancia. Aún así, aunque los gobernantes y el pueblo estaban ignorantes de a quién estaban crucificando, no por eso eran menos culpables de su pecado. No llegaron a entender la Escritura, que hablaba del Mesías como de un siervo sufriente. En su sermón a los judíos de Antioquía de Pisidia, el apóstol Pablo les dice que el pueblo de Jerusalén y sus gobernantes no fueron capaces de reconocer a Jesús como el Mesías. Como está escrito: porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, la cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Hechos capítulo 13, versículos del 27 al 30. Pedro basa su sermón en el Antiguo Testamento y dice a su auditorio que Jesús es el cumplimiento de las profecías. Todo lo sucedido con Jesús había antes sido anunciado por Dios. Estas profecías puedes hallarlas en el Salmo 22, Isaías 56, capítulo 53 también de Isaías. Tal y como vimos en Lucas 24, del 25 al 27, Jesús era el Mesías que tanto habían esperado. Solo que ellos esperaban un Mesías líder, guerrero, pero Dios les envió un Mesías humilde, siervo, sufriente. Pero porque conocían los escritos de los profetas, deberían haber sabido identificar al Mesías en la persona de Jesús, pero no fueron capaces. Dios habla por medio de los profetas, pero su palabra se cumple en Cristo, en su Hijo. El apóstol Pablo en el Areópago dirá: pero Dios, habiendo pasado por alto estos tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia,
por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hechos capítulo 17, versículos del 30 al 31. Y aquí la gracia y la misericordia de Dios, quien a pesar de la maldad humana está dispuesto a perdonar al pecador que se arrepienta. Aquí está la respuesta a la pregunta: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro los llama al arrepentimiento, porque es necesario para el perdón de los pecados. Muchas personas desean los beneficios, las bendiciones de identificarse con Cristo, pero no están dispuestos a apartarse de sus pecados ni a admitir la desobediencia. Pedro presenta el pecado como algo que Dios puede borrar, pero que demanda arrepentimiento para recibir el perdón y los beneficios del refrigerio, del reposo que conlleva la reconciliación con el Creador. Pedro incluyó la profecía de que Jesús vendría en su momento para restaurar todas las cosas que habían sido profetizadas. De modo que Dios les estaba ofreciendo una nueva oportunidad de hacer lo correcto. Mientras tanto que Jesús está en el cielo, el Evangelio es predicado en la tierra. Y no regresará hasta que el Evangelio sea predicado en todas las naciones. Mateo 24, 14. Citando Deuteronomio 18, del 15 al 20, Pedro usó a Moisés para apoyar su predicación. Nadie en Israel se atrevería a poner en duda las palabras de Moisés. Moisés fue considerado por el pueblo como el mayor profeta de todos los tiempos. Sin embargo, Pedro de esta manera está colocando a Cristo por encima del mismo Moisés. El escritor de Hebreos lo afirmará con total claridad cuando dice que Moisés fue un siervo en la casa de Dios, pero Cristo es un hijo en la casa de Dios. Hebreos 3 del 5 al 6. Todo el libro de Hebreos exalta el ministerio de Cristo por encima, sobre el ministerio de Moisés. Queridos hermanos y amigos, en definitiva, Pedro les estaba diciendo que si creían en Moisés, debían creer también en Jesús, porque Moisés profetizó acerca de él. Esto fue lo dicho por Cristo justamente. Jesús dijo: porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Juan capítulo 5, versículo del 46 al 47. Como está escrito: mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Deuteronomio 18, 19. Quien no oiga, quien no crea a Jesús, será desarraigado del pueblo. Las palabras de Dios se cumplen en Cristo. Estudiar las profecías mesiánicas y su cumplimiento en Jesús es un ejercicio edificante que aconsejo que realicen. En nuestra web tienen una lista de algunas de las casi 300 profecías que se cumplen en Jesús. Estudiarlas aumentará vuestra fe, os fortalecerá espiritualmente al ver cómo Dios conoce todas las cosas mucho antes de que sucedan y cómo puede manejar los hilos de la historia a fin de que su voluntad sea hecha en el cielo como en la tierra. Que Dios os ayude y os bendiga. Disfruten de este día meditando en la palabra de Dios y reciban un abrazo en Cristo de este siervo vuestro. Dios les bendiga, mis hermanos.